Hola, arrancamos este vídeo dedicado a las consultas sencillas de MongoDB que vimos durante la sesión presencial. En primer lugar, conectaré contra un servidor MongoDB usando como cliente MongoSH. Aquí podemos elegir si conectarnos contra uno de los servidores que hemos creado a lo largo del curso o bien a una instancia de Atlas o cualquier otro servidor MongoDB remoto. En Mongo, al igual que en las bases de datos relacionales, también trabajamos con bases de datos. Dentro de las bases de datos guardamos colecciones que son el equivalente a las tablas relacionales. La idea es la misma, almacenar datos de un mismo tipo de entidad, como clientes, libros o habitaciones de hotel. En las bases de datos relacionales usamos tablas para guardar registros, que serían cada una de las filas que componen la tabla. En MongoDB usamos las colecciones para guardar documentos. En bases de datos relacionales, los registros están compuestos por el mismo número y tipo de campos donde almacenamos la información específica de esa instancia o registro en concreto. En forma gráfica podríamos decir que los campos son las columnas de la tabla. Si la base de datos está correctamente normalizada, notaremos que en las tablas no hay muchos huecos con campos vacíos. En cambio, en MongoDB el concepto gráfico de tablas se difumina un poco porque los documentos no tienen por qué seguir un esquema único y rígido. Pueden tener distinto número de campos y tipos. MongoDB puede crear bases de datos y colecciones de manera explícita, pero solo usamos estos comandos cuando queremos construir bases de datos con fuertes restricciones en cuanto a esquema e integridad. En general, MongoDB creará una base de datos y una colección con la primera inserción de un dato. Una prueba de ello sería conectarnos a una base de datos que aún no existe. Por ejemplo, usamos el comando useVideo. Le damos a intro. Según el prompt, nuestra base de datos activa es vídeo, pero como aún no tenemos ningún documento insertado, esta base de datos realmente aún no existe. También podemos comprobarlo con el comando show databases y al pulsar intro nos muestra la información de todas las bases de datos que se guardan en este servidor. Y como podemos ver, ahí no aparece nuestra base de datos vídeo. Vamos ahora sí a crear una base de datos y una colección dentro de ella llamada nombres, insertando un documento mediante el siguiente comando: db.nombres.insert1, abro paréntesis, abro unas llaves, nombre Javi, cierro las llaves y cierro el paréntesis. Antes de dar a intro explicaremos este comando. Con db indicamos que vamos a realizar una operación sobre la base de datos. A continuación indicamos el nombre de la colección sobre la que actuamos, en este caso nombres, que por cierto es una colección que aún no existe. Seguidamente el comando insert1, que hace exactamente eso mismo, insertar un documento en la colección indicada. Entre paréntesis pasamos el documento que queremos insertar. Un documento está delimitado por llaves y está compuesto por pares de clave-valor. Las claves siempre las interpretará como una cadena de texto, por lo que en principio podríamos ahorrarnos las comillas. Separados por dos puntos tendremos el valor. Aquí sí será necesario especificar con delimitadores cuando corresponda. Recuerda que MongoDB exige obligatoriamente un campo llamado _id donde debe haber una clave primaria única para cada colección. Si el usuario no lo hace, será MongoDB el que inserte este campo con un valor calculado por él. En este ejemplo yo no lo estoy poniendo, lo calculará y lo pondrá MongoDB. Pulso intro y recibo un documento de confirmación indicando que se ha guardado correctamente y la clave primaria con la que se ha guardado. Para leer nuestro único documento usaremos el comando findOne. Su sintaxis es similar a la anterior. Escribiremos db para indicar que efectuamos una operación sobre la base de datos, nombre para indicar la colección y el comando findOne abriendo y cerrando paréntesis sin pasarle ningún parámetro. Al pulsar intro veremos el primer documento de la colección. Podemos ver cómo el documento está encerrado entre llaves y que consta de dos campos. Uno de ellos tiene la clave _id donde guarda un valor único que ha generado el propio MongoDB. El otro campo, nombre y su valor Javi, es el que insertamos con el comando anterior. findOne solo devolverá un resultado. Es una opción que nos ayuda como programadores porque nos permite desentendernos de ese aspecto cuando en nuestro programa solo queremos y esperamos un único resultado. En otras ocasiones queremos escribir varios documentos en una única operación atómica. En este caso usaremos la función insertMany, a la que pasaremos como parámetros un array de documentos. Escribimos db para indicar que actuamos sobre la base de datos activo, nombre para especificar la colección, insertMany y le pasamos un array, un documento con nombre Noah. Cerramos el documento, coma para separar, un segundo documento, nombre, Carmen y cerramos el documento. Cerramos el array y cerramos el paréntesis del método. Pulsamos intro y como en el caso anterior, MongoDB nos devuelve un documento con la confirmación y con el ID que le ha asignado a cada uno de los documentos. Hago un paréntesis aquí para comentar que en Internet hay muchas fuentes de datos que cuelgan documentos JSON estructurados así, como un array de documentos, y que por tanto para importarlos no hay más que pegarlos dentro de un insertMany. Por ejemplo, en la web del Concello de Vigo disponemos de un archivo JSON actualizado diariamente con los precios del combustible de las gasolineras de la ciudad. Si
consultamos cómo presentan la información, veremos que ya es un array de documentos. Fijaros que empieza por un corchete y dentro tiene los documentos separados por coma. Así que podemos copiarlo y pegarlo directamente. Lo copiamos, volvemos a la terminal y escribimos db.gasolineras, vamos a llamar a esta colección, .insert many, abrimos los paréntesis y pegamos el array que acabamos de copiar. Cerramos el paréntesis de la función insert many y pulsamos intro. Con el documento de confirmación comprobamos que se han escrito los 37 objetos, desde el 0 al 36. Ya hemos usado find one para obtener un único resultado. Para obtener varios usaremos el comando find, que nos devolverá esos documentos en un tipo de datos llamado cursor, que no es más que un array de punteros a los documentos originales. La sentencia más sencilla sería db.gasolineras.find sin parámetros. Pulsamos intro y vemos que nos devuelve todos los documentos. En MongoSH el comando find devolverá los datos de 20 en 20 y tendríamos que iterar con el comando it si queremos ver los siguientes 20. Aquí, si teníamos 37 documentos, en el primer bloque aparecerán los documentos del 0 al 19. Si ahora pulsamos it, veremos los documentos del 20 al 36 sin posibilidad de iterar más porque no hay más documentos. Tanto con el comando find one como con find resultará muy útil poder indicarle las condiciones que deben cumplir los documentos que buscamos. Estos criterios de búsqueda debemos indicarlos dentro de un único documento que pasaremos como parámetro. Por ejemplo, vamos a buscar todas las gasolineras Repsol. La consulta sería db.gasolineras.find, abrimos los paréntesis y añadimos un documento con el criterio, que va a ser rótulo, Repsol. Cerramos el documento y cerramos el paréntesis de la función find. Cuando solo indicamos clave y valor, MongoDB entiende que debe utilizar el operador de igualdad, así que podemos leer sin problemas que en ese find buscamos documentos cuyo valor sea igual a Repsol. Pulsamos intro y nos aparecen todos los documentos que cumplen la condición. Como dijimos antes, los resultados vienen en un tipo de datos llamado cursor, que también dispone de algunos métodos interesantes como count, que nos devuelve el número de documentos, limit para restringir la salida a un número concreto de documentos o sort para ordenar por algún campo. Vamos a repetir la consulta, pero en esta ocasión añadimos una llamada al método count del cursor que devuelve find. Ponemos .count y pulsamos intro. Aquí comprobamos que la salida es 15, el número de documentos que veíamos antes. Los criterios pueden hacer referencia a más de una condición. Por ejemplo, vamos a buscar las gasolineras Repsol de un barrio en concreto usando su código postal. Aquí hay dos condiciones que deben cumplir simultáneamente: tener como rótulo Repsol y como código postal, pues por ejemplo 36209. La consulta sería db.gasolineras.find, abrimos los paréntesis y ahora le vamos a pasar el documento, por lo que abrimos unas llaves, rótulo Repsol y separamos con una coma, código postal, 36209. Cerramos la llave del documento y cerramos el paréntesis de la función find. Pulsamos intro y nos sale nuestra única gasolinera Repsol en este barrio. Fijémonos que las condiciones están ambas dentro de un único documento de criterios que se le pasa a find. Como podemos ver, ambos criterios están separados por una coma y así podríamos seguir añadiendo más condiciones. MongoDB interpretará todas ellas con un y lógico, mostrando únicamente documentos que cumplen con todas las condiciones a la vez. Tanto la igualdad de la primera consulta como el y lógico de esta segunda consulta suponen un abuso del lenguaje tolerado porque facilita mucho la legibilidad y escritura de sentencias, pero en realidad deberíamos usar operadores. Los operadores son palabras reservadas precedidas de un signo $, que especifican qué cálculo se realiza con una expresión. Por ejemplo, los operadores que podríamos haber utilizado en las consultas anteriores son $EQ como comparador de igualdad en la primera consulta y $AND como operador lógico en la segunda consulta. Puedes consultar todos los operadores en el PDF o mejor aún, en la propia web de la documentación de MongoDB. Los operadores siempre usan la siguiente sintaxis. Siempre van en documentos cuya clave es $, y el operador, dos puntos y directamente el valor si este es un valor simple. Hay algunos operadores que solo requieren de un valor simple, por ejemplo el operador mayor que. En cambio, otros operadores, como el operador división o media aritmética, necesitan siempre más de un valor. Debemos fijarnos bien en este patrón porque es clave en la creación y escritura de consultas. Ahora probaremos algunos operadores de distintos tipos, pero antes voy a usar otra colección donde ya tengo guardados los datos de algunas ciudades de Galicia. Haré un find one para echar un vistazo a su esquema. db.ciudad.findOne sin parámetros. Como podemos ver, guardamos el nombre, la provincia, las coordenadas en un array, superficie como número flotante, fíjate que aquí el separador decimal es un punto, población como un entero, un campo autoridad que es un subdocumento dentro del que tendremos nombre y partido, ambos guardando cadenas de texto, un campo hermanadas que es un array de cadenas representando las ciudades con las que se mantiene algún vínculo y por último un campo actualizado que guarda una fecha. Como en todas las bases de datos, las fechas se suelen guardar internamente como los segundos que han pasado desde el 1 de enero de 1995
1970, pero su representación es muy variada. En MongoDB usaremos la función isodate, a la que le pasamos una fecha con año, mes y día, en ese orden, y ella se encarga de las transformaciones necesarias. Ahora que ya conocemos el esquema, podríamos pensar en una consulta que nos dijera cuántas ciudades hay en la provincia de Pontevedra. La consulta sería db.ciudad.find, abrimos los paréntesis del find y vamos a meter el documento con los criterios de búsqueda, que es provincia, Pontevedra. Cerramos el documento, cerramos el paréntesis de la función find y le aplicamos uno de los métodos del tipo de datos cursor, que es count, y pulsamos intro. La consulta recorre todos los documentos, selecciona los dos cuya provincia es igual a Pontevedra y devuelve un cursor al que le aplicamos el método count. Si le quitamos el count, lo que nos devuelve son los dos documentos en cuestión. Siendo extremadamente ortodoxo, tendríamos que haber escrito esta consulta utilizando el operador de igual $EQ. La consulta sería db.ciudad.find, abrimos el paréntesis, abrimos el documento de consulta y le decimos que provincia explícitamente tiene que ser igual al valor Pontevedra. Cerramos el documento del operador, cerramos el documento de la consulta y cerramos el paréntesis del método. Pulsamos intro y vemos que el resultado es exactamente el mismo. En este caso podemos elegir si usar el operador o darlo por supuesto, pero en la inmensa mayoría de operadores no podemos elegir y será necesario escribirlo explícitamente. Vamos a buscar ahora ciudades con menos de 100.000 habitantes. El operador que tenemos que usar es LT, que viene del inglés less than, menor que. La consulta sería db.ciudad.find, abrimos el paréntesis, abrimos la llave del documento y usamos el campo población, dos puntos y un documento con el operador less than, dos puntos, 100.000. Cerramos la llave del documento del operador, cerramos la llave del documento de consulta y cerramos el paréntesis del método. Pulsamos intro y lo que hace esta consulta es recorrer todos los documentos y para cada uno consulta el campo población. Compara si su valor es menor que 100.000 y si cumple la condición, ese documento se añade al cursor de resultados. Ahora vamos a combinar varias condiciones. Vamos a buscar las ciudades de menos de 100.000 habitantes y con una superficie menor que 150 kilómetros cuadrados. La sentencia sería db.ciudad.find, abro la llave, abro el paréntesis del método, abro la llave del documento de criterios y escribo población, dos puntos, documento del operador, operador less than, dos puntos, 100.000, cierro la llave del operador, coma, y el siguiente criterio que es superficie, dos puntos, abro el documento del operador, operador less than, 150 kilómetros. Cierro la llave del operador, cierro la llave del documento de consulta y cierro el paréntesis de find. Pulso intro. Solo hay un resultado que satisface ambos criterios a la vez. De la misma manera que hicimos al principio, aquí por abuso del lenguaje, MongoDB interpreta que hay un y lógico uniendo los dos criterios. Esto no siempre podremos hacerlo. Por ejemplo, en MongoDB no hay un operador entre, así que tenemos que gestionar los rangos usando dos condiciones, mayor que algo y menor que algo. En este caso, cuando utilizamos más de un criterio contra el mismo campo, debemos especificar explícitamente el operador y lógico, porque de otra manera solo tendrá en cuenta el último criterio. Por ejemplo, queremos un listado de las ciudades que tengan entre 100.000 y 110.000 habitantes. La consulta podría ser db.ciudad.find, abrimos el paréntesis y abrimos el documento de consulta, que tendría población, abro el documento de operador, el operador es greater than, dos puntos, 100.000, cierro el documento del operador, coma, y el siguiente criterio es que población sea menor que 110.000. Cierro el documento del operador, cierro el documento de la consulta y cierro el paréntesis del método. Pulso intro. Fíjate en ese último documento cuya población es 98.000. Esto está por debajo de 110.000, cumple, pero también está por debajo de 100.000. Como puedes ver, al utilizar criterios distintos en el mismo campo, prevalece el último que has escrito. Es decir, que la condición de mayores de 100.000 ha quedado sobreescrita. Nuevamente abusando del lenguaje, pero de una manera válida, podríamos esquivar este problema con la siguiente consulta. db.ciudad.find, abrimos el paréntesis, abrimos la llave del documento de consulta y ponemos población, dos puntos, y ahora en el documento del operador ponemos greater than 100.000, coma, y metemos dentro de este mismo documento el otro operador, less than 110.000. Cerramos el documento del operador, cerramos el documento de consulta, cerramos el método y pulsamos intro. Aquí nos sale un único documento que es el único que cumple que su población está entre los 100.000 y los 110.000 habitantes. Nuevamente, en un modo extremadamente ortodoxo, podríamos escribir esta consulta con un operador y lógico. La consulta sería db.ciudad.find, abrimos el paréntesis, abrimos la llave del documento de consulta, usamos
usamos el operador AND, dos puntos, y ahora le vamos a pasar los dos criterios que teníamos antes. Como son dos criterios, hay que pasárselos con un array. En el primer criterio había un documento que era población mayor que 100.000 y el segundo criterio era también un documento con población menor que 110.000. Cierro el documento del operador, cierro el documento de esta cláusula, cierro el array, cierro el operador AND y cierro el método find. Pulso intro y tengo el mismo resultado. Con otros operadores no nos quedará más remedio que escribirlo explícitamente sin opción a elegir. Por ejemplo, en la consulta de todas las ciudades de las provincias de Orense y Pontevedra necesitamos un O lógico. La consulta sería db.ciudad.find, abro el paréntesis y ahora el documento empieza por un operador OR, dos puntos, y como le vamos a pasar dos condiciones distintas, tenemos que pasárselas en un array. El primer elemento del array es un documento donde provincia es igual a Pontevedra. Cierro ese documento, coma para separar y en un nuevo documento, provincia igual Ourense. Cierro este documento, cierro el array, cierro el documento de consulta y cierro el método. Prestemos atención al patrón de los operadores cuando hay que pasarle varios valores, como en este caso, que tenemos que hacerlo a través de un array. En este caso metemos en el array las dos cláusulas que queremos evaluar. Pulsamos intro y ahí nos salen las tres ciudades que cumplen esa condición, que o bien son de la provincia de Pontevedra o bien son de la provincia de Orense. En un caso como este tenemos el operador IN, que es mucho más apropiado porque equivale a la consulta anterior. Nos quedaría así: db.ciudad.find, abrimos el paréntesis y abrimos el documento al que le pasamos provincia, dos puntos, y abrimos un documento para el operador IN, dos puntos, al que le tenemos que pasar dos valores. Por lo tanto, un array con un valor y el otro valor. Cerramos el array, cerramos el documento del operador, cerramos el documento de la consulta, cerramos el array y cerramos el método. Pulsamos intro y nos da el mismo resultado. No es el caso, pero las ciudades con aeropuerto podrían tener un campo a mayores llamado aeropuerto como clave y su código o nombre como valor. Si quisiéramos un listado con las ciudades sin aeropuerto, realmente lo que estaríamos buscando son documentos donde no exista el campo aeropuerto. Esto se haría con la siguiente consulta: db.ciudad.find, abro el paréntesis, abro el documento de consulta y le indico que aeropuerto operador exist false. Cierro el documento del operador, cierro el documento de la consulta y cierro find. Fijaros que aquí lo que estamos buscando son documentos en los que no exista el campo aeropuerto. Pulso intro y son todos. En MongoDB es habitual que los valores de algunas claves sean arrays, por lo que disponemos de muchos operadores relacionados con arrays. Por ejemplo, el operador all, que devuelve documentos donde en un campo array hay coincidencia de todo lo que le especifiquemos por parámetro. Vamos a verlo con un ejemplo. En nuestros documentos hay un campo hermanadas con un array. Vamos a buscar ciudades que estén hermanadas con Buenos Aires y Caracas. Esta consulta sería db.ciudad.find, abrimos el paréntesis, abrimos la llave del documento de consulta y buscamos hermanada, dos puntos, abrimos la llave del operador, el operador es all, dos puntos, y como le vamos a pasar varios parámetros tenemos que usar un array. Cerramos el documento del operador, cerramos el documento de consulta y cerramos find. Pulsamos intro y el resultado muestra solo Vigo porque es la única que tiene todos los valores especificados en el array del operador. Por último, vamos a ver las expresiones regulares que solemos utilizar en búsquedas dentro de cadenas de texto. Su uso consiste en combinar texto con comodines. Usaremos solo estas tres opciones. Por ejemplo, vamos a buscar ciudades cuyo alcalde se llame Abel. En nuestros documentos hay una clave autoridad que contiene un documento anidado. Dentro de este subdocumento tenemos una clave nombre donde está el nombre completo. Para acceder a documentos anidados usaremos una notación con punto y la consulta quedaría así: db.ciudad.find, abrimos el paréntesis, abrimos la llave, autoridad.nombre, dos puntos, barra sombrero Abel, otra barra, cerramos la llave del documento y cerramos el paréntesis. Pulsamos intro y nos aparece la única ciudad en la que el nombre del alcalde empieza por Abel. Hay muchos más operadores, así que es interesante que nos pasemos por la web de documentación de MongoDB para echar un ojo y que nos suenen, o bien para buscar qué hace cuando nos encontramos con alguno nuevo. Por último, dentro de este apartado de consultas con find veremos las proyecciones. Las proyecciones son el equivalente al select en consultas SQL y en ellas especificamos qué campos queremos ver. Esto lo hacemos con un segundo documento en los parámetros del find. Vamos a ejecutar una consulta sin criterios en la que solo queremos ver el nombre de las ciudades, es decir, que solo queremos proyectar el campo nombre de cada documento. Para ello tenemos que especificar el campo que queremos ver con un 1 como valor. Escribimos db.ciudad.find, abrimos el paréntesis,
le pasamos el primer documento de consulta que vamos a dejar vacío, coma, y abrimos el segundo documento que es el de proyección. Y aquí ponemos nombre, 1. Cerramos este documento de proyección y cerramos Find. Pulsamos Intro y como podemos ver, en todos los resultados también se incluye el _id sin haberlo pedido. En caso de que explícitamente no lo queramos ver, tendremos que indicarlo con un 0. Y entonces la consulta quedaría db.ciudad.find, abrimos el paréntesis, pasamos vacío el primer documento de consulta, no nos interesa, y el segundo documento de proyección sería nombre, 1 porque lo queremos ver, y _id con un 0 porque no lo queremos ver. Cerramos todo, pulsamos Intro y ahora solo vemos los nombres. Esta situación es la única en la que podemos combinar 1 para ver y 0 para no ver. En el resto de los casos tendremos que hacer una proyección en positivo indicando solo los campos que queremos ver o una proyección en negativo dando por hecho que queremos ver todos los campos excepto los que explícitamente no queremos ver. Además, las proyecciones también nos sirven para adaptar ligeramente los datos, algo parecido a los alias y los campos calculados en SQL relacional. Vamos a ver ambas en el siguiente ejemplo. Queremos una consulta que nos devuelva el nombre de la ciudad, de su alcalde y los habitantes por kilómetro cuadrado. Para hacer este cálculo usaremos el operador de división, al que pasaremos dos valores. Recuerda que para pasar varios valores a un operador hay que utilizar un array. Además, como queremos usar el valor de un campo, haremos referencia a él poniendo su nombre con $, delante. La consulta sería db.ciudad.find, abrimos el paréntesis, abrimos y cerramos el documento de consulta, nos da igual, y el de proyección sería nombre 1, alcalde $autoridad.nombre y habitantes por kilómetro, por ejemplo, se calcula con un operador, entonces tenemos que poner un documento y a este operador le vamos a pasar dos valores. Uno es el valor de población y el otro es el valor de superficie. Cerramos el array, cerramos el documento del operador, cerramos el documento de proyección y cerramos Find. Pulsamos Intro y ahí lo tenemos. Si nos fijamos en los resultados, vemos que en nombre simplemente indicamos con un 1 que lo queremos ver tal cual. El siguiente campo hemos usado un alias y lo hemos llamado alcalde y le hemos dado como valor el contenido del campo autoridad.nombre. Por eso empieza por $. No es necesario que especifiquemos con un 1 que lo queremos ver porque ya lo estamos definiendo explícitamente. Por último, estamos creando un campo calculado llamado habitantes por kilómetro usando el contenido de otros campos y por eso usamos el signo $, antes del nombre de los campos. Ahora solo queda practicar con las consultas que tienes en las prácticas y cualquier otra que se nos ocurra. Lo importante es ganar algo de experiencia arreglando errores relacionados con la sintaxis. Eso es todo. Hasta aquí este vídeo.